gracias, agradecido de tu bondad y de tu misericordia. Padre, agradecido, Señor, que tu gracia nos ha alcanzado. Padre, en este momento invocamos tu nombre para que nos dé la fortaleza necesaria de poder enfrentar toda amenaza, Señor, que se cierna en nuestro entorno en contra nuestra. Padre, toda amenaza que venga en contra de tus principios. Padre, de toda amenaza, Señor, que quiera, oh Señor, doblegar a tus hijos, ponerlos en vergüenza. Padre, yo te pido, Señor, que seas tú fortaleciendo cada oyente. Padre, que en este momento se ha levantado, Señor, turbado. Oh Dios, se siente sin esperanza, pero tú eres un Dios todopoderoso. Tú has pedido, Señor, que clamemos a ti en nuestros momentos de angustias. Y asimismo, Señor, yo te pido que vayas en auxilio de todos aquellos que han abierto su corazón en sinceridad y que los liberte, Señor, y que les permita vencer toda amenaza que se encierna, Señor, en contra de ellos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy es un día en el cual posiblemente haya alguno de ustedes sentido que hoy es un día, será un día difícil. Porque es posible que en este día estés viviendo un momento desafiante en tu vida, que no sabes cómo enfrentarlo. Pero quiero decirte que solamente tienes dos opciones: dejar que te avergüence y te siga venciendo, o enfrentarlo hasta vencerlo y liberarte de él para siempre. ¿Cuál es esa amenaza que hoy tienes en contra? ¿Una deuda? ¿Una enfermedad? ¿Un conflicto familiar? ¿Una debilidad en tu alma? ¿Un vicio al cual estás atado? ¿Una relación pecaminosa? No sé cómo se llama tu situación. No sé cómo se llama ese gigante que estás enfrentando. No sé cuál es la amenaza que te lleva a pensar que no hay salida para ti. Te ha llevado a dudar. Y estás allí cada vez más pequeño, más pequeña, más débil, sintiendo que no tienes escapatoria. Es posible que estés viviendo este momento. Sin embargo, hay esperanza. Aún en medio de esa circunstancia en la que puedas estar viviendo, quiero decirte que hay esperanza. Y quiero que me acompañes al primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 8 al 11. Primera de Samuel 17, versículos 8 al 11. El cual dice: con fuertes gritos el filisteo les dijo a los soldados israelitas: ¿para qué se forman en orden de batalla? Yo soy un guerrero filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. Escojan a uno de sus guerreros para que venga y luche contra mí. Si en la pelea él me vence, nosotros nos pondremos a su servicio. Pero si yo lo venzo, entonces ustedes serán nuestros esclavos. Todavía añadió el filisteo: en este día yo desafío al ejército israelita. Que venga uno de sus guerreros y pelee contra mí. Cuando Saúl y el ejército de Israel oyeron el reto del filisteo, se quedaron atónitos y se llenaron de miedo. Gloria a Dios. Quizás usted ha escuchado atentamente estas palabras y usted se vislumbra allí en ese escenario, así como la condición en la que se encontraba Saúl cuando
este filisteo los desafiaba y los amenazaba y los avergonzaba. Vemos en esta breve porción de la palabra, versículo 8, dice: con fuertes gritos el filisteo les dijo a los soldados israelitas, ¿para qué se forman en orden de batalla? Es la expresión del problema que te agobia. Posiblemente te has levantado sin ánimo en este día, porque ese problema está ahí amenazándote cada día. Y sientes que no tienes fuerza, sientes que no tienes salida, que no hay escapatoria, que no hay forma de enfrentarlo. Y precisamente no tienes forma de enfrentarlo porque lo único que estás ahí es escuchando sus palabras, escuchando su amenaza, y estás ahí simplemente atemorizado. Quiero decirte lo mismo que te dije en principio. Tienes dos opciones: o permitirle a ese problema, a esa amenaza que hoy tienes enfrente, que te avergüence delante de los demás y te siga venciendo, o te levantas en fe en este día y decides enfrentarlo. No lo has vencido porque has estado peleando con tu propia fuerza. Has estado enfrentándolo con tu propia astucia. Has estado enfrentándolo con soluciones humanas. Y terminas vencido o terminas vencida. ¿Cómo se llama esa situación que estás enfrentando? Yo no la sé. Pero usted que me escucha en este momento sabe muy bien el problema que está enfrentando. Y muchas veces cuando tenemos un problema enfrente, nos hacemos de la vista gorda y queremos dejar que el tiempo pase. Y lo único que hacemos es que nos esclavizamos más hacia él. Hoy tienes que despertar, porque si no despiertas te va a seguir venciendo. Porque si no despiertas, seguirás siendo esclavo o esclava de esa situación. Yo soy un guerrero filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. Y aquí quiero detenerme. Estar al servicio de Saúl. Así estaba el ejército de Israel en ese momento, al servicio de Saúl. Pero ¿cómo estaba Saúl? Allí en medio de esta situación, dice la palabra que estaba lleno de miedo, lleno de temor. Y es natural. ¿Por qué? Porque Saúl había empezado a gobernar, no porque había méritos en él, sino porque el pueblo lo escogió por apariencia. ¿Y cuál es el mensaje que quiero llevar? Muchas veces nosotros, cuando nos toca asumir alguna responsabilidad, no valoramos en su justa dimensión la responsabilidad que nos toca asumir. Tanto usted como yo posiblemente hemos llegado a alguna posición sin ningún esfuerzo. Pero después que llegamos, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, porque muchas veces recibimos la posición y nos quedamos ahí solamente disfrutando de el beneficio que otorga esa posición. Pero sin importar la forma en que hayas llegado a determinada posición, es necesario que nosotros nos preparemos para asumirla, para defenderla, para ejercerla. Y fue lo que no pasó en la vida de Saúl.
¿Cuántos de nosotros ha llegado a alguna posición de cierta importancia y nos dormimos en ella, solamente en la posición, y el día que llega el problema no hay forma de enfrentarlo? Y era lo que estaba pasando allí con Saúl. Él estaba ahí frente al problema, pero no sabía cómo enfrentarlo. No sabía cómo enfrentarlo, porque no se preparó para eso. Y aunque estaba al frente, estaba lleno de miedo ante las amenazas de aquel gigante que estaba allí desafiándolo. Como le está desafiando a usted la situación que está enfrentando. Tienes esa oportunidad, o dejarte vencer por la amenaza o enfrentarla. Decía el filisteo: si en la pelea él me vence, nosotros nos pondremos a su servicio. El problema que tienes, si lo vence, vencerás sobre él para siempre. Pero tienes que enfrentarlo. Porque muchas veces queremos la victoria, pero queremos la victoria sin enfrentar el problema. Yo no sé cómo se llama tu problema, pero si no lo enfrentas, no puedes vencerlo. Basta ya de dar largas al asunto. Basta ya de dejar el tiempo que avance. Yo no sé cuál es la situación que hoy estás viviendo. No sé cómo se llama ese problema que a veces quieres hacerte de la vista gorda, pero sabes que estás ahí. Y así mismo estaba Saúl allí en medio de esas amenazas. Él estaba ahí y debió asumir la defensa del pueblo, debió enfrentarlo, pero no lo enfrentaba. No lo enfrentaba. Todavía añadió el filisteo: en este día yo desafío al ejército israelita, que venga uno de sus guerreros y pelee contra mí. Y eso es lo que te atemoriza, cuando sientes que ese problema te desafía, cuando tratas de enfrentarlo. Lo único que ves es la magnitud, como allí el pueblo de Israel que estaba frente a este filisteo que los amenazaba. Lo único que veían en él eran sus cualidades, su fortaleza. Pero no veían al Dios que les respaldaba. Era el pueblo de Dios, sin embargo, estaba allí lleno de miedo. ¿Qué quiero decirte con esto? Que posiblemente el problema que tienes hoy en día es el mismo problema que tienen muchos y no saben cómo enfrentarlos. Si nos quedamos mirando simplemente la magnitud del problema, estaremos vencidos. Pero si nosotros nos levantamos confiados en la promesa que Dios nos ha dado, venceremos. Porque allí, en medio de esa multitud llena de miedo, apareció alguien que no reunía aparentemente las cualidades físicamente. Lo que aparentaba no era digno de uno pensar que podía vencer. Pero había una diferencia entre este hombre y la amenaza. La diferencia que había entre este hombre y el pueblo que estaba lleno de miedo. Era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre confiado. Era un hombre que entendía que si Dios estaba con ellos, ellos tendrían la victoria. Dice el versículo 11, cuando Saúl y el ejército de Israel oyeron el reto del filisteo, se quedaron atónitos y se llenaron de miedo. Si estás ahí escuchando y asintiendo con tu cabeza, no permita que el miedo te siga venciendo. No permita que en este día sigas sufriendo el polvo de la derrota.
No albergues en tu corazón la debilidad del derrotado. Porque cuando nosotros vamos a enfrentar un problema, si antes de enfrentarlo crees que estás vencido, ya estás vencido. Y es así como estaba ese pueblo que estaba frente a la amenaza. Ya ellos estaban derrotados sin pelear, porque estaban llenos de miedo y no se atrevían a enfrentar el problema que tenían enfrente. Sin embargo, en el versículo 32, escucha esta palabra. Entonces David dijo a Saúl, que no se desanime nadie por causa de este filisteo. Este siervo tuyo irá a pelear contra él. Esa es la actitud si quieres vencer. No hay forma de liberarte del problema que tienes si no lo enfrentas. Hoy es el día de enfrentar ese problema. No sé cómo se llama, pero no puedes enfrentarlo con la mentira. No puedes seguir enfrentándolo con las mismas armas que lo has enfrentado hasta ahora, porque sigues allí lleno de miedo, porque sigues allí dándole larga al tiempo, permitiendo que el tiempo pase, pero no enfrentas el problema, y mientras no lo enfrente el problema está sobre ti y te sigues venciendo. Hay algo que debes tener presente, y es que tienes que enfrentarlo con la fe. Tienes que enfrentarlo con tu confianza. Porque muchas veces recibimos consejos de personas que no son capaces de enfrentarlo, pero quieren darnos la idea. Porque Saúl estaba allí lleno de miedo. Sin embargo, en el versículo 38 y 39, escucha lo que pasó. Entonces Saúl le puso a David su ropa, su propia ropa, y le puso un casco de bronce sobre la cabeza y lo cubrió con una coraza. David se colocó la espada al cinto e hizo el intento de caminar, pues nunca había portado un equipo así. Y como no pudo caminar, le dijo a Saúl, no puedo moverme con estas cosas porque nunca las he usado. Y desechó esos arreos militares. Oye, tú no puedes enfrentar tu problema con las mismas armas que lo enfrenta otro que está lleno de miedo. Y es lo que podemos deducir de esta ilustración. Saúl era un hombre mucho más corpulento que David, y era el rey, era el que estaba llamado a enfrentar el problema a favor de su pueblo. Sin embargo, fue capaz de quitarse su casco, su armadura, y ponérsela a David. Pero quiero decirte que tú no puedes pelear con ropa ajena. Tú no puedes pelear con la estrategia de un hombre que se siente vencido. Tú tienes que pelear con las armas que Dios ha puesto en tu corazón, que es la fe. Así que en este momento no te lleves del consejo de aquel que no es capaz de enfrentar el problema y te está dando consejos para que lo enfrente. No, vete a la palabra. Es la palabra la que te va a fortalecer. Basta ya de recitar versículos de poder, pero no lo enfrentas. Porque muchas veces nos gusta aconsejar a los otros, pero no lo enfrentamos. Y David estaba allí, dispuesto a enfrentar a ese gigante, a enfrentar a ese filisteo que desafiaba y amenazaba a su pueblo. Así que en este día, esa palabra es para ti. Esa palabra depende de cómo la asumas en este momento. Hoy puede ser el día de la libertad, el día en el cual te enfrentas a ese problema que te ha estado amenazando durante tiempo y te ha robado el gozo y la paz.
Hoy tienes la oportunidad de mirarlo cara a cara, sin temor, y enfrentarlo hasta vencerlo. Hoy es el día que marca la diferencia. Hoy es el día del antes y del después. No mire su fortaleza. No mire su fortaleza. Versículo 45, pero David le respondió: tú vienes contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y esa es la clave. Ha provocado. Oye, esa amenaza simplemente lo único que hace es provocar el poder de Dios. Pero solamente puedes luchar con el poder de Dios si hay fe en tu corazón. Porque podemos estar pasando por todos esos problemas que te cité en principio. Una deuda, una enfermedad, un conflicto familiar, una debilidad del alma, un vicio, una relación de pecado, no sé cómo se llama, la amenaza que tienes en este día. Pero sí quiero decirte que hay esperanza, que Dios tiene reservado para ti una victoria. Dios la ha reservado para ti, esa victoria. Pero de la única manera que puedes alcanzar la victoria es si enfrentas la amenaza. Basta ya de hablar mentiras. Basta ya de decir las palabras que otros quieren escuchar sin enfrentar la situación que tienes por delante. Vives sin gozo, sin paz. No tienes un sueño placentero porque vives lleno o llena de miedo. Vives ocultándote de ti mismo o de ti misma. Pero si entiendes que esa amenaza provoca el poder de Dios, simplemente créele a Dios. La palabra nos enseña que si alguno está falto de sabiduría, que la pida a Dios, quien la da abundantemente y sin reproche. Así que tienes esa oportunidad en este momento. Oye, hoy es el día de la victoria. Hoy es el día en el cual Dios se glorifica a través de ti. Nos dice el Salmo 138, versículo 7, cuando me encuentre angustiado, tú me infundirás nueva vida. Me defenderás de la ira de mis enemigos y con tu diestra me levantarás victorioso. Suena bonito este versículo, pero suena poderoso si usted lo cree. No basta con que usted lo escuche bonito, es que usted lo reciba con fe. Cuando me encuentre angustiado, tú me infundirás nueva vida. Me defenderás de la ira de mis enemigos y con tu diestra me levantarás victorioso. Esa es la actitud de una persona que depende de Dios, que no se queda mirando el problema que le amenaza o la situación que te avergüenza. Porque si te pones a mirar simplemente lo fuerte, lo difícil que es la situación que estás enfrentando hoy, solamente permanecerás allí en el suelo, vencido, vencida, desacreditado, avergonzado, destruido. Si le sirves a un Dios de poder, entonces debes creer que así como David, un simple muchacho, fue capaz de vencer a aquel gigante que no había forma, por lo que podían abrir los ojos humanos, de que él fuera el victorioso. Asimismo es el problema que enfrentas, pero si le crees a Dios, hoy te levantarás en victoria. Y ya para finalizar, quiero decirte, Salmo 27:6. Ante los enemigos que me rodean me hará levantar la cabeza y llevaré a su templo mis ofrendas de alegría y allí cantaré salmos al Señor. Amado hermano, amada hermana que me escucha,
Todos aquellos que han puesto su confianza en Dios y se levantan victoriosos ante toda situación que les amenaza, terminan diciendo: ante los enemigos que me rodean me hará levantar la cabeza, y llevaré a su templo mis ofrendas de alegría, y allí cantaré salmos al Señor. No solamente te vas a vencer, sino que te deleitarás, tendrás el gozo que nunca has tenido. Así que en este día seca tus lágrimas, levanta tu cabeza y enfrenta esa amenaza hasta vencerla. Que Dios te bendiga.